Momento de Historia acá en Mediodía con la RAC, y es en la voz del compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, que le damos la bienvenida al programa. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a aproximar, porque sería muy largo, sino la segunda parte de la rebelión de los pueblos del interior contra el gobierno de Mitre. Leyendo y comentando lo que se conoce la Revolución de los Colorados, encabezado por Felipe Varela en la zona de Cuyo, Mendoza. Para finalizar este ciclo, vamos a por lo menos poner los títulos de los combates que hubo. Vos sabés que la represión del gobierno de Mitre sobre el interior ocupa toda la primera parte de la presidencia. Claro. En 1866 ya se creía haber impuesto una paz de los sepulcros sobre la base de miles de muertos. En ese momento estalla en Mendoza lo que se conoce en historia como la Revolución de los Colorados. El 9 de noviembre de 1866, grupos federales, liderados por Carlos Juan Rodríguez, toman Mendoza. Poco después, Felipe Varela toma Jáchal y controla San Juan. Va a la revolución, según él mismo expone, y te leo textualmente una parte de su declaración. Los pueblos se conmovían, se agitaban tumultuosos, pero sordamente, llorando su libertad perdida, y dispuestos a hacer un esfuerzo para reconquistar esa libertad. El general Mitre, entre tanto, redoblaba su presión y su energía, infundiendo terror y el pánico, lanceando por centenares a ciudadanos pacíficos, cometiendo toda clase de excesos en las personas de aquellos que creía que no eran partidarios de su política. Entonces, llevado del amor a mi patria y a los grandes intereses de nuestra América, amenazada por la corona de España, creí un deber mío como soldado de la libertad, unir mis esfuerzos a los de mis compatriotas, invitándolos a empuñar la espada para combatir la tiranía que así jugaba con nuestros derechos y nuestras instituciones, desertando sus deberes de hombre honrado y burlando la voluntad de la nación. Esto tiene importancia también si unimos a algo que hemos comentado en programas anteriores, que es también la declaración del obispo defensor de la Constitución. Vos sabés que la Constitución del 53 no se votó por la provincia de Buenos Aires y había un gran movimiento para no votarla en el interior. Y claro. El hecho de defender la Constitución del 53 contra los avances de Buenos Aires era un estandarte, y Varela también lo refleja. Lo reflejaban también otros intelectuales. Alberdi, por ejemplo, tiene un texto que dice: los liberales argentinos son amantes platónicos de un Dios que no han visto ni conocen. Ser libres para ellos
no consiste en gobernarse a sí mismo, sino en gobernar e imponerle las cosas a los otros. Y Guido Spano los había llamado falsos liberales. Es decir, había todo un movimiento que frente a, digamos, el abandono de Urquiza de la lucha y haberles entregado a la aduana y al puerto de Buenos Aires la conducción de la totalidad del país, tomaban las banderas de la Constitución como diciéndole, bueno, esta Constitución Mitre la atropella, fusila gente, subordina al interior, son falsos liberales, su federalismo es un federalismo de palabra, etcétera, etcétera. Por eso tiene importancia estas rebeliones, porque son rebeliones del interior en defensa de posturas liberales, en defensa de posturas federales y en defensa también de una concepción americanista, ¿no es cierto? Claro, porque estos movimientos liberales, estos caudillos, tanto con lo que tiene que ver Varela, el Chacho Peñalosa y otros, también tenían su vinculación, su entronque con lo que sucedía en otros países de lo que era el virreinato, o había sido el virreinato, que era la región nuestra, como era en Uruguay, Paraguay, en Chile. Exactamente. Esa es la concepción americanista que los historiadores mitristas tapan y lo hacen aparecer como bárbaros que no querían integrarse a la civilización. Claro. Muy poco después, el 6 de diciembre, o sea, unos días después del año 66, desde la cumbre de la cordillera de los Andes, Felipe Varela lanza la siguiente proclama, donde, en mi opinión, no se ve rasgos federales no rosistas, ¿viste? Claro. Dice la proclama de Perdona, porque él, en el caso de Felipe Varela, también había combatido contra Rosas, ¿no? Sí. Lo había enfrentado, es decir, porque a veces dicen, bueno, Rosa era un federal, esto era federales, pero era otro federalismo en todo caso. Era un federalismo no rosista, más republicano y más americanista. Vos sabés, claro, que uno de los temas de Rosas es que jamás, siendo representante de las relaciones exteriores del país, porque era gobernador de la provincia, pero tenía la representación externa de la Argentina, jamás reconoció la independencia de Paraguay, por ejemplo. Claro. Esto era una corriente más americanista. Bueno, vamos a ver si puedo leer algo de esta proclama, es muy interesante para la conformación histórica de lo que es la historia de las ideas políticas en Argentina. ¿Cómo ha sido denominada la proclama históricamente? Porque he encontrado dos títulos para esta proclama de Felipe Varela a los pueblos americanos o proclama de Felipe Varela contra la guerra del Paraguay. No, esta es la anterior, la proclama a los pueblos americanos. A los pueblos americanos. Que incluso desde el punto de vista del escenario lo hizo arriba de la cordillera, o sea, recordando que San Martín puso a la cordillera como patrimonio de toda América, ¿viste? Ajá. Dice así: argentinos, el hermoso y brillante pabellón de San Martín, de Alvear y de Urquiza, esto tiene un contenido político, esto lo comento yo, incluye a Urquiza, sí, al nivel de San Martín, pero porque lo necesitaba en la lucha contra Mitre, ¿viste? Claro. Dice argentinos, el hermoso y brillante pabellón de San Martín, Alvear y Urquiza llevaron
altivamente en 100 combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las 3 grandes epopeyas de nuestra patria atravesó, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires. La más bella y perfecta carta constitucional, democrática, republicana, federal, que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta provincia de Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. Bueno, acá está diciendo esa constitución, después de Pavón la han pisoteado, ¿viste? Claro, claro. Continúa. El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta la batalla de Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas manos del caudillo Mitre, orgullosa autonomía política de un partido rebelde, ha sido cobardemente arrastrado por los fangos del estero de Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Bien, está acá batalla en la guerra contra Paraguay. Sí, sí. Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas de todas las provincias, vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservaban para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser un mendigo sin patria, sin libertad y sin derechos. Esta es la política del general Mitre y de su gobierno. Continúo. Tal es el odio que aquellos fratricidas tienen a las provincias, que muchos de nuestros pueblos han sido desolados, saqueados, guillotinados por los puñales de los degolladores de oficio, Zambes, Pauneros, Campos y Razábal y otros oficiales dignos de Mitre. Empero, basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón, sin conciencia. 50.000 víctimas hermanas sacrificadas sin causa dan testimonio flagrante de la tristeza e insoportable situación que atravesamos. Valientes entrerrianos, vuestros hermanos de la causa en las demás provincias los saludan en marcha al campo de la gloria. Vuestro ilustre jefe y compañero de armas, capitán general Urquiza, os acompañará y bajo sus órdenes venceremos todos una vez más a los enemigos de la causa nacional. Acá aparece, comento yo, ¿no?, las ilusiones de que Urquiza era... Las expectativas que tenía con respecto a la ayuda de Urquiza. Sí, es una sí. acusación, todos estos pronunciamientos, como pasó con el Chacho Peñalosa, Urquiza, la actitud de Urquiza, el abandono del movimiento federal y su traición, ¿no? Porque cuando se desangraban en los campos de batalla le estaban clamando que
que intervenga ayuda, que y intervenga y sí, que es y al mismo tiempo con un reconocimiento como uno de sus líderes. exactamente. Y bueno, Urquiza miró para otro lado, ¿por qué lo hizo? Hay un debate hasta hoy, pero la realidad es que dejó desangrar y dejó avanzar el grupo liberal y oligárquico y pro-inglés. Contra el federalismo. Sí, sí. Eso provoca años después el asesinato de Urquiza por la gente de López Jordán, también poco difundido, ¿viste? Hacen aparecer como que López Jordán lo mató o lo mandó a matar exclusivamente por quedarse con el gobierno de Entre Ríos. Había también una confrontación de dos líneas políticas Sí, ahí. sí, sí. Estaba todo esto, ¿no? Todo esto que Claro, estalla en un grupo, estalla a destiempo, ¿no es claro. cierto? En un grupo que, bueno, que después también termina mal López Jordán, pero no es el tema de hoy, ¿no? Ahí va. Avancemos. Bueno, continúo con la lectura del pronunciamiento. A él, o sea, a Urquiza, y a vosotros, obliga a concluir la grande obra que iniciastes en Caseros, de cuya memorable jornada surgió la redención política consignada en la Constitución de 1853, que en aquel campo de honor se escribió con vuestra sangre. Esta es la parte a los entrerrianos. Después vuelve. Argentinos todos, llegó el día del mejor porvenir para la patria. A vosotros cumple ahora el noble esfuerzo de levantar del suelo ensangrentado el pabellón de Belgrano, que enarboló glorioso sobre las cabezas de liberticidas. Compatriotas, a las armas. Es el grito que se arranca del corazón de todos los buenos argentinos. Abajo los infractores de la ley. Abajo los traidores a la patria. Abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana a precio de oro, de lágrimas, de sangre argentina y de sangre oriental. Acá tenés otro aspecto americanista de la declaración de Felipe Varela. Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota, indolente. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución, jurada, el orden común y la paz y la amistad con el Paraguay, la unión con las demás repúblicas de América, y hay de aquel que infrinja este programa. Esto es clave y es más avanzado incluso de otros intelectuales de la época, ¿no? Compatriotas nacionalistas, el campo nos mostrará el enemigo. Allá os invita a escoger los laureles del triunfo o de la muerte. Vuestro jefe y amigo, Felipe Varela. Campamento en marcha, 6 de diciembre de 1866. Bueno, desde el punto de vista de entender lo que estuvimos viendo en las últimas audiciones, o sea, para imponerse el grupo oligárquico y centralista de Buenos Aires, tuvo que acallar estas rebeliones federales, mantener el acuerdo secreto con Urquiza, por el cual Urquiza se quedó en Entre Ríos y miró todo esto, invadir el Paraguay, hacer la guerra contra el Paraguay y cambiar el gobierno en lo que es hoy el Uruguay. Hubo resistencias, esas resistencias fueron derrotadas, pero
no quiere decir que no existieron, y al mismo tiempo para derrotar esa resistencia del interior fue un baño de sangre y de brutalidad represiva, ¿no es cierto? Claro. Bueno, unos días después, el mismo Felipe Varela explica algunos de los puntos más importantes de su proclama, en especial a la cuestión de la monopolización de las rentas aduaneras, y dice así: en el párrafo sexto hago presente a los argentinos el monopolio y la absorción de las rentas nacionales por Buenos Aires. En efecto, la nación argentina goza de una renta de 10 millones de duros que producen las provincias con el sudor de su frente. Y sin embargo, desde la época en que el gobierno libre se organizó en el país, Buenos Aires se autotituló capital, es la provincia única que ha gozado del enorme producto de todo el país, mientras en los demás pueblos, pobres y arruinados, se hace imposible el buen juicio de las administraciones por falta de recursos y por la pequeñez de sus entradas, para subvenir los gastos indispensables de un gobierno, a la vez que los pueblos gimen en esta miseria sin poder dar un paso por la vía del progreso, a causa de su propia escasez, de su propia pobreza. La orgullosa Buenos Aires votaba ingentes sumas en embellecer sus paseos públicos, en construir teatros, en erigir estatuas y elementos de puro lujo, de modo que las provincias son degradadas como países sirvientes, pueblos tributarios de Buenos Aires que perdían la nacionalidad de sus derechos cuando se trataba del Tesoro Nacional. En esta verdad está el origen de la guerra de 50 años en el que las provincias han estado en lucha abierta con Buenos Aires, dando por resultado esta contienda la preponderancia despótica del gobierno porteño. Vos sabés que, ahora comentó yo, Alberdi también en el libro El crimen de la guerra, dice, bueno, no es una guerra internacional la que están librando contra Paraguay, es una manifestación de la vieja guerra de Buenos Aires contra el interior. Claro, claro. Exacto. Como el tema de la banda oriental, ¿no? Del levantamiento artiguista, lo de Paraguay, ahora todas estas provincias, ¿no? Está muy claro la contradicción de la época, ¿no? Sí, sí. Y a su vez, producto del acuerdo secreto, supongo yo que habrá habido, eso es una suposición, entre Mitre y Urquiza, le dejaron a Urquiza gobernar Entre Ríos, con Entre Ríos no se metieron, pero conservaron la renta y las aduanas del puerto de Buenos Aires. El interior producía y la renta quedaba en Buenos Aires, y al mismo tiempo, en esos 7 años que Buenos Aires estuvo separada de la Confederación, o sea que hubo claro. 2 países, se exportaba por Buenos Aires, o sea que Buenos Aires esos años progresó, se llenó de ventajas y el interior se empobreció, ¿viste? Bueno, eso que vos suponés de Urquiza, aparece una continuidad histórica de lo que había hecho antes el Supremo Entrerriano, el Pancho Ramírez, cuando en el Pacto del Pilar abandonó el artiguismo y se entregó a Buenos Aires. Sí. Son temas profundos de cómo han ido moldeando todo un país con vistas al Atlántico y de espaldas al interior y a nuestra América. Así es. Después coronado con la red ferroviaria que
recorría todo el país, pero terminaba en el puerto de Buenos Aires para recibir los productos ingleses y mandar los productos ingleses a Inglaterra. Muy interesante esta proclama de Felipe Varela, brillante, viste, en cuanto a su pronunciamiento, en su forma, y sobre todo el carácter, como vos destacabas, americanista, ¿no? Es decir, creo que es uno de los caudillos por ahí que lo expresó más agudamente, más acentuado, este carácter de la unidad de América. Sí. Desde el punto de vista incluso institucional. Vos sabés que yo estudié abogacía en la década del 60 y nosotros teníamos historia constitucional. O historia de las instituciones, ¿viste? La Constitución de 1819, con una constitución aristocrática y unitaria, que no llegó a regir un solo día porque las provincias la rechazaron, nos la enseñaban y teníamos que exponer sobre la Constitución de 1819. Ahora, proclamas como esta que dan una idea de instituciones y de federalismo, pero ni las nombraban que existían. Claro. Las descubrí cuando empecé a estudiar historia de viejo, ¿viste? Sí. Bueno, Gaucho, podemos ir cerrando sobre esto. Sí. ¿Vos considerás que con esto queda terminado este ciclo que tiene que ver con la generación del 80, este nuevo diseño de la Argentina? Sí, la preparación de cómo llegaban al 80. Está bien, porque tiene todo esto como eje, el genocidio contra los pueblos originarios y la represión a sangre y fuego del federalismo y de los caudillos federales en las provincias. Exactamente, más la guerra contra el Paraguay y el golpe de Estado en el Uruguay. Todo ese combo les permite crear las bases para rumbear a 1880 y acoplar el país a los intereses del naciente imperialismo. Bueno, seguiremos la semana que viene, iniciaremos otro ciclo con esto de grajeas o momentos de historia en la radio. Te mando un abrazo, Gaucho. Y gracias. Quiero difundir una cosa, que también un consejo. Compañeros y amigos de la radio están llevando estas audiciones a un formato de Spotify. Conviene cada tanto, si yo no tengo como es para entrar, pero los que lo quieran escuchar se puede escuchar en un sitio de Spotify, que se llama, es un sitio nuevo. Vos tendrías que bajarlo ahí en tu celular, mirá que se puede bajar. No, yo lo bajo y lo miro, pero no sé un oyente si lo quiere mirar como tiene que hacer. No, tiene que instalar la aplicación en su teléfono o en la computadora. Ah, perfecto. Bueno. Lo vamos a ir difundiendo. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo y estamos en contacto de nuevo la próxima semana. Con todo gusto, un abrazo muy grande. De las 13 horas, como siempre. Un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, buenas tardes.